Hola, bienvenidos a El Llamado. Yo soy Belén Jaramillo y hoy quiero contarles acerca de mi experiencia de cuando conocí a un hombre narcisista. Bueno, creo que hay cosas que se aprenden únicamente a través de la experiencia. Precisamente hoy escuché algo que decía que coincidimos con las personas que portan una energía similar a la que tenemos. Yo pienso que lo que verdaderamente sucede es que mientras nosotros vivimos nuestra experiencia humana a través de nuestras heridas no sanadas, no podemos ver lo que el otro es verdaderamente y aceptamos y normalizamos comportamientos. Además, también por el desconocimiento y el desinterés de aprender sobre temas que literalmente nos pueden salvar la vida. Bueno, hablando ya del narcisismo, vamos a ver de dónde procede esta palabra. Según la mitología griega, Narciso era hijo de Cefiso, el dios del río, y de la ninfa Liríope. Narciso era bello, pero despreciaba sin piedad. Némesis, la diosa de la justicia y la venganza, hizo que Narciso se acercara a un arroyo y quedara embelesado contemplando su propia belleza. Tanto se acercó para contemplar lo hermoso que él mismo se veía, que cayó y murió ahogado. De aquí procede esta palabra. Ahora, una definición del narcisismo nos dice que es un rasgo de la personalidad caracterizado por un sentido inflado de importancia, una profunda necesidad de atención y admiración excesiva y una falta de empatía hacia los demás. Las causas exactas de este trastorno son desconocidas, pero se cree que hay una combinación de varios factores, entre ellos los factores genéticos, también los factores ambientales, es decir, en dónde se desarrolla el entorno en el que se desarrolló esta persona, temas de su infancia, el ambiente cultural y también un factor importante que es el desarrollo. Algunos estudios demuestran que el narcisismo puede ser el resultado de una interacción inadecuada entre el niño y sus cuidadores durante las etapas tempranas de desarrollo. Por ejemplo, si un niño recibe atención poca y también una escasa validación de sus padres, puede desarrollar un sentido inflado de autoimportancia y una falta de empatía hacia los demás como mecanismo de defensa. Creo que esto dice claramente de dónde procede este factor. Bueno, ahora he encontrado unas características muy relevantes, las cuales las voy a ejemplificar según yo las viví en esta experiencia. Bueno, se creen mejores que los demás. Los individuos narcisistas creen que son superiores que las demás personas. Si no son tratados según el estatus que creen merecer, se sienten maltratados y humillados. De allí su preocupación constante y obsesiva por demostrar a los demás que son mejores que ellos. Les cuento que este personaje que conocí tenía un ego predominante de sobrevaloración increíble. Utilizaba frases como: "Yo sé que te vas a enamorar de mí. No querrás conocer más personas después de conocerme. Yo soy un partidazo en todos los sentidos. No creo que tú quieras salir con cualquier hombre promedio". Frases de esta clase que denotaban pues sus verdaderas intenciones. Otra característica nos dice que quieren ser el centro de atención. No hacen más que hablar de sí mismos, se sienten superiores y esperan que los demás los admiren y elogien por ello. Necesitan atención constante, pues tienen una autoestima muy baja. Esta persona hablaba de las cosas que le gustaba y podía hacer, como por ejemplo tocar instrumentos musicales, cantar, hacer fotografía, cosas que obviamente son valorables al ser sanas. Hablaba de sus títulos, de sus logros profesionales, etc. Pero estaba claro que lo que buscaba era reconocimiento. Decía literalmente: "Yo sé que la gente me quiere,
y me admira. Por otro lado, nos dicen que son encantadores al principio. En un inicio, las personas narcisistas se muestran encantadoras, pues tienen gran facilidad para ganarse a los demás. Sin embargo, con el tiempo la cosa cambia, debido a que les cuesta la intimidad, sus amistades y relaciones de pareja porque duran poco. Bueno, aquí fue algo increíble, no lo había vivido yo de esta manera, sí, lo había leído mucho, pero la famosa bandera roja del bombardeo de amor o el love bombing, cuando me conoció era una maravilla. El de los saludos, el que envía fotos de lo que hace, el que mira los estados y comenta con desmedido gusto. Y claro, después de un tiempo, por extrañas razones, desaparecía. Siguiente bandera roja, pues la intermitencia y la falta de responsabilidad afectiva, ¿no? Promesas, palabras, ilusiones, viajes, cosas que por supuesto no iban a suceder, pero este personaje necesitaba amarrar a su presa a como dé lugar. También son manipuladores. Esto es muy importante. A los narcisistas les gusta manipular a la gente, sobre todo porque creen que los demás solo están allí para satisfacer sus deseos y necesidades. Por esto son considerados artistas de la manipulación. Otra bandera roja importantísima es cuando suelen hacer luz de gas o gaslighting, es decir, descalificar psicológicamente a alguien. Significa manipular a una persona o un grupo de personas para que se cuestionen su realidad, sus recuerdos e incluso sus percepciones. Esto es algo realmente peligroso, gente. Bueno, en este caso, creo que esto es de lo peor que intentan hacer porque tienen una facilidad de voltearlo todo a su favor y conveniencia, haciéndome creer que es mi error, que si se aleja es porque tiene muchas ocupaciones, pero que está profundamente enamorado, que es mi problema el necesitar de su atención, su cariño y su constancia. Puede hacer parecer a cualquier otro como el malo de la película, como los victimarios de los capítulos de su vida. Me contaba etapas de su vida en las que, por supuesto, él no tenía la culpa de nada de las cosas que le sucedían. Crear historias que si yo no estaba atenta, pues igual me convencía. Solía exagerar un defecto mío, hasta intentar hacerme sentir culpable y llegar a darle la razón en hechos o palabras. Eso es lo que buscaba. Después de estas acciones, pues volví el bombardeo de amor para aparentar que todo está bien. Estos personajes carecen de empatía. Los individuos narcisistas no son empáticos. De hecho, les cuesta ponerse en los pies del otro y entender sus sentimientos y emociones. Por esta razón, pueden resultar desconsiderados o emocionalmente distantes. Bueno, como es normal, la manera de conocerse en dos personas que tienen ese interés es hablando, ¿no?, de todos los aspectos de la vida más relevantes. Lo que es importante para mí debería ser validado y objeto de una conversación entre dos, pero no. Lo único que buscaba en cada conversación es ser el centro del tema y jamás preguntaba por mis asuntos personales, o sea, no sé, del trabajo, del estudio, la familia, los hobbies. No, o sea, nunca demostró un interés genuino, sino todo lo que era conveniente para esa persona, ¿no? Sin empatía de las situaciones que a mí me podían estar sucediendo en esos momentos. Y menos aún de los sentimientos, no validan ni emociones ni sentimientos de la otra persona. Se muestran invulnerables estas personas además. Una persona narcisista evita mostrarse vulnerable o ser descubierta en sentimientos como la tristeza o la ansiedad. Considera que la vulnerabilidad es de débiles y no está dispuesta a demostrar semejante síntoma de inferioridad. Pues sí, una vez el tipo se enfermó y bueno, yo preguntaba que cómo seguía de salud, ¿no? O sea, lo normal. Pero su respuesta era siempre implacable y era un bien,
No, sí, ya pasó, estoy bien, como siempre, estoy trabajando súper, al 100%. O si no, mientras atravesaba una enfermedad o un problema, desaparecía, se alejaba. Y cuando volvía, nunca hablaba de esa etapa. No lo exteriorizaba, sino que lo minimizaba. Claro, porque no podía mostrarse débil. Era atentar contra su propia integridad. Ellos son personas que no aceptan las críticas. Los individuos narcisistas detestan que los critiquen o que los lleven la contraria. Por eso experimentan sentimientos muy intensos como ira, rabia o ansiedad cuando oyen comentarios que no son de su agrado. Pues miren, esto fue tan real. En alguna ocasión yo hice un comentario, un ejemplo, un caso, de que hay ciertos momentos o situaciones en casa de que se puede contratar una persona que haga determinada actividad. Por ejemplo, no sé, una limpieza profunda un fin de semana, o pues un profesional que sepa de tuberías y arregle algo específico, pues lo correcto, ¿no? Y si es que, por ejemplo, surge como prioridad un paseo familiar o temas laborales y necesitamos una persona que haga lo que nosotros regularmente hacemos por esta excepción, pues la respuesta fue arrolladora. No le podía caber en la cabeza que alguien más haga lo que él podía hacer. Eso era, para él, era un símbolo de impavidez, de no buscarse la vida. También decía de que nadie hace las cosas tan bien como él las hace. Demostraba también comportamientos obsesivos con la limpieza y el orden. Cosas que sí, cuando ya las analizas y las ves fríamente, te das cuenta que salen de la normalidad. No aceptan críticas. Son vanidosos, sí, son vanidosos. Los narcisistas suelen tener un aspecto de cuidado, ponen mucha atención a su vestimenta y a su apariencia. La excesiva admiración que sienten por sí mismos se traduce en un aspecto notable. Esa vanidad tóxica que no se refería a autocuidado. Es muy diferente un hombre que cuida de sí, de su salud, de su alimentación, de sus hábitos. Eso es muy bonito y es una virtud, pero estas personas caen en la vanidad, en actitudes que solo eran apariencia, venderse como buenos para todo, esperando siempre halagos. Bueno, entre muchos otros comportamientos, pero estos encajan perfectamente con lo que nos comenta la teoría. También leí una frase muy importante que dice: si piensas que es demasiado bonito para ser verdad, es que es así. No es la verdad, algo esconden, algo pasa. Bueno, en este caso, la mejor recomendación que puedo hacerles es dejar la relación de forma inmediata, tajante, incluso si no hay relación, si no hay vínculo todavía, pero a las primeras señales que tú conozcas una persona, hombre o mujer, que tenga estas alertas, por favor, aléjate. Sin excusas, sin peros, sin autoengaños. Debes asumir que tienes que cortar esa relación lo antes posible y para siempre. Ellos no cambian porque no reconocen que tienen un problema. Ellos están bien así, son felices así. No se plantean siquiera la posibilidad de que el problema pueda estar en ellos. Por eso sus relaciones interpersonales siempre fallan, siempre fracasan. Yo creo que dentro del campo de la conciencia siempre existirá una chispa de esperanza de que esas personas, como cualquier otra persona que tenga algo que sanar, llegue un momento en el que se reconozca. Lo cual no quiere decir bajo ningún concepto que nosotros estamos llamados a ser sus salvadores, ¿no? Absolutamente no. Regularmente se muere en el intento. Entonces, no se lo planteen nunca.
El camino de sanación es individual. Estas personas están viviendo desde su profunda herida solitaria y dolorosa de su infancia, carencia afectiva y un sinnúmero de razones que tienen que ocultar y tratar de llenarse a sí mismos de sí, porque no tuvieron más influencias positivas en su infancia. Gente, si yo no hubiese aprendido sobre esto, además de trabajar mi amor propio, mis límites y muchos aspectos más, no hubiese podido identificar estos factores y posiblemente me hubiese planteado tal vez la posibilidad de conocer más a esta persona y no sé hasta dónde haber llegado. Pero hoy mi nivel de conciencia me permitió mirar todo este guión, vivirlo como el observador. Esto que les cuento fue en un tiempo muy corto en realidad. Y de verdad yo me planteé observar, tomar nota de todo, porque yo sabía cuál iba a ser el final y me iba a alejar absolutamente, pero me quedaban ciertas dudas o habían cosas que yo no podía creerlo. Pero claro, las alertas estaban súper marcadas. Y al ser una observadora de estos guiones, me permito poder contárselos para que prendan las alertas ante estas señales y sepamos qué tipo de personas dejamos entrar en nuestras vidas. Así que les dejo esta reflexión con mucho cariño. Un fuerte abrazo.